¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11 en este 4 de diciembre. Oiga, ¿se ha fijado que estamos a un pasito de las posadas y de las fiestas de fin de año? Bueno, pues yo creo que para entrar en ambiente vamos a tener un programa muy especial. Vamos a tener un programa musical con el que usted se va a quedar maravillado. ¿Sabe por qué? Porque va a escuchar a un guitarrista excepcional. Se llama Francisco Briviesca. Él tiene 40 años, ha tocado prácticamente en todo el mundo, es reconocido en Asia, en Europa, en Norteamérica, y sin embargo aquí lo hemos escuchado muy pocas veces. Yo lo descubrí en un amanecer escuchando la radio. Y bendije la radio y pensé, tengo que compartir con mis amigos que me acompañan todos los viernes en Canal 11 la experiencia de haber escuchado tocar a Francisco. Hoy lo tenemos aquí, vamos a conocerlo, vamos a conversar con él. Tengo muy pocos datos, pero bueno, a partir de esa nada, digamos, vamos a hacer una historia. Y la historia comienza con la música, con una composición que nos llega de Irlanda. Adelante, por favor. Bueno, esta primera interpretación nos deja ver la limpieza con que trabaja Francisco. Desde luego hay una suavidad, un encanto, una elegancia en su trabajo. Yo quisiera que además de escucharlo a él, los pudiéramos escuchar a ustedes que nos acompañan todos los viernes aquí en nuestro estudio de Canal 11. Recuerden que todas las líneas telefónicas están a su disposición para que se acerquen a este joven intérprete y bueno, le pregunten cómo ha hecho para poder interpretar 1,300 conciertos en todo el mundo y si tiene buena memoria para las partituras. Francisco, encantada de conocerlo al fin. Mucho gusto. Muchas gracias, igualmente. ¿Es memorioso? Intento. Intenta hacerlo. Es menester serlo en esta profesión. 1,300 conciertos en prácticamente, bueno, empezó usted en el año 2000, son 15 años. En diciembre 4 del año 2000 empezó la primera gira, que eran nacionales en un principio, a partir de la quinta se volvieron mundiales. Poco a poco fueron creciendo, no en cantidad de conciertos, pero sí en la cantidad de lugares del mundo donde iba tocando. Y sí, pues estoy cumpliendo con esta gira, pues precisamente
el día de hoy, pues 15 años. Pues, estamos celebrándolos justamente. Francisco, me llama mucho la atención el nombre de sus giras. Elegía, Todos estamos juntos, algo así. Sí. El Camino Azul. Sí. ¿Por qué nombra así a sus giras? Bueno, las dos primeras giras se titularon como comúnmente pues, los nombres que les damos, ¿no? Invierno, primavera, como temporadas. Sí. Pero a mí me gusta mucho el rock, mucho todo tipo de música, ¿no? Soy un amante de esa música. Y de alguna manera pensaba que, bueno, a mí, pues decir invierno, primavera, pues no me decía gran cosa, ¿no? Hacia dentro de mí. Entonces decidí que pues a las giras les iba a poner un título, digamos, para que tuvieran de alguna manera, pensando yo, es una idea mía, un tipo de vida propia. ¿Por qué, por ejemplo, El Camino Azul? Está dedicada a mi hijo Santiago. Está dedicada a mi hijo Santiago. En un principio esa gira, el título era En la carretera, On the Road. Pero toca que en ese momento nace mi hijo Santiago y bueno, el azul es precisamente por el color que utilizamos para la ropa de los niños. Yo pensé que era por el camino amarillo del Mago de Oz. No. Tiene que ver con mi hijo, precisamente esa gira. Nació él y la gira pues empezó, ¿no? Elegía fue su segunda o tercera gira. Elegía fue la tercera gira y creo que ha sido la gira que más conciertos ha tenido, 113 conciertos, nada más aquí en el país, era una gira nacional. Y le puse Elegía porque el programa que estaba tocando era Elegía por la muerte de un tanguero, que era una obra en homenaje a Astor Piazzolla, un homenaje a Héctor Villalobos, del compositor Roland Dien, en fin. Entonces, pues dije, bueno, si todas las piezas son en homenaje a alguien, pues le puse ese título, Elegía. Y la siguiente gira se llamó Pop, porque la música tenía que ver un poco con... Pop 2005 creo que fue, ¿no? Pop 2005 sí. Fue la quinta gira. La cuarta, que fue una gira muy, muy valiosa para mí, se llamó Strings o Cuerdas, y le puse ese título porque a partir de ahí fue cuando empecé a tocar con algunas orquestas, ensambles, y de eso se trató esa gira. Por cierto, ¿cuántos instrumentos toca? Nada más la guitarra. Que ya es bastante. Sí, antes tocaba la flauta, digamos, en la secundaria, me enseñaron a tocarla, un poquito de piano que aprendí, tomé algunas clases de piano, casi un año, pero bueno, uno debe especializarse en algo y yo decidí especializarme en la guitarra y demanda pues toda una vida, ¿no?, de estudio. Eligió la guitarra, es ahora su instrumento el que le permite expresarse, pero además a usted le gusta enriquecer sus conciertos, a veces dirigiéndose al público. Así es. Dándole pequeñas conversaciones, Así es. Hablándoles, por ejemplo, de lo que significa para usted la música. Exacto. Y creo que en una reciente conferencia usted decía, el que domine lo clásico puede saltar a lo que sea. Sí, de alguna manera quienes dominamos la guitarra, pues tenemos la capacidad obviamente de interpretar cualquier otro tipo de género musical por la técnica que tenemos. Es una técnica pues bastante compleja y muy demandante, el estudio. Pero siempre he pensado que aunque nosotros podamos tocar otro tipo de estilos musicales populares, digamos, yo siempre respeto mucho porque el timing, el feeling para interpretar cada estilo musical es algo complejo. Entonces, quienes se especializan mucho en la música clásica, a veces no le agarramos, nos dicen los músicos populares que no le agarramos el saborcito a la música, ¿no? Pero obviamente que podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero estaba yo pensando en el maestro Antonio Briviesca. Usted es Briviesca y él es Briviesca. No, al revés. ¿Al revés? Él es Briviesca y yo soy Briviesca. Yo pensé que eran parientes, pero en fin. ¿Sí? Estaba yo viendo, él tocó muchísima música popular. Música era popular un mexicana. músico extraordinario. Exacto. Solos de música popular mexicana, arreglos para la guitarra, que pues son... Y José Alfredo Jiménez. Prácticamente lo mismo. ¿Usted no se arriesga pues, con ese tipo de música? La toco, pero digamos que en mi casa, con mi familia. Hay veces que he hecho arreglos, yo he hecho arreglos de piezas que me gustan mucho, canciones populares, y las he tocado en algunos conciertos, pues porque se las dedico a alguien que está presente en el concierto, personas que yo estimo mucho, que de alguna manera pues han tenido mucho que ver en el desarrollo de mi carrera, a mi mamá, por ejemplo, también, en fin, a personas que quiero mucho y que amo, y es cuando hago ese tipo de cosas. En general me enfoco mucho en
en tocar mucha música nueva, y tocar también algo de música barroca, ¿no? Es lo que más me gusta interpretar. ¿Por qué la música barroca? De alguna manera siento que esa música la siento como muy actual. Y además hay un repertorio formidable Sí, para claro, guitarra. claro, Eso claro. es maravilloso. Sí, ¿no? entonces eso además no nada más es Johann Sebastian Bach, o sea, hay muchos autores del periodo barroco y siento de alguna manera que esa música, a pesar de ser tan antigua, de tantos años atrás, es muy actual y por eso es que la toco. Cuando escucho yo esa música y la contrasto con la música que toco, la música nueva, siento que no, que embona perfectamente en la dinámica de los conciertos que hago. Entonces, además es un gusto para mí tocar esa música desde siempre y por eso es que incluyo música de ese periodo, ¿no? En algunos conciertos, en otros no, porque voy tratando de variar un poco el repertorio, ¿no? En 1300 conciertos hay una serie de nombres que son, digamos, las columnas de ese repertorio. ¿Cuáles serían los compositores que están permanentemente con usted, aunque no los interprete? Tengo compositores que me encanta su música. Por ejemplo, está este compositor australiano, Richard Charlton. Su música siempre me ha gustado mucho y la he tocado en muchos de mis conciertos. Máximo Diego Pujol, compositor argentino. Hay música también, por ejemplo, de un compositor mexicano que se llama Ernesto Luna Gómez. Él es veracruzano, que también me gusta mucho. No lo conozco, fíjese, ahora me lo descubre, qué bueno es conversar, ¿no? Y es un gran compositor porque además ha desarrollado un estilo y un lenguaje muy personal, muy único y bueno, tiene cosas que a mí me encantan y que de alguna manera trabajamos juntos, que entonces de repente pues hay obras que utilizamos el slide, cambiamos las afinaciones de todas las cuerdas, desafinamos las cuerdas sobre la marcha y demás, porque ambos nos gusta mucho el rock. Entonces, de repente me compuso una obra que se llama Rock Soul y tenía mucho que ver con el blues, con el jazz, todo esto, y le puse así a una gira, Rock Soul, alma rockera. Fíjese que ya empezaron a llegar las opiniones, los saludos para usted. ¿Quiere saber qué le dice el público? Sí, claro. La señorita Lucía dice, me gustaría saber si Francisco es nieto de Antonio Briviesca. Todos No. estamos preguntando lo mismo. Consuelo Guevara, felicitar a la señora Pacheco y a Francisco, que es algo maravilloso, él cómo toca la guitarra y qué bonito programa hace la señora Pacheco. Siempre cada 8 días la vemos y nos presenta algo nuevo, algo gratificante y bueno, no es nada nuevo aquí, el asunto del corte. Me fui tan rápido al corte que no me dio tiempo de agradecerle a la señora Consuelo Guevara su llamada. De verdad, muchísimas gracias. Tengo también la presencia de la señora Marcelina Barraza. Dice, felicito a la señora Pacheco, no me pierdo su programa. Muchas gracias, señora. Y pregunta, ¿cuántos años tiene de trayectoria Francisco? Pues desde luego nada más tiene 15 años, pero yo creo que esta historia empezó mucho antes. Debo contar algo de su historia. Él es de Culiacán, Sinaloa. Le preguntaba yo si le gusta la banda y dice que sí. Le digo que donde está la banda es una maravilla. Me refiero a la banda con la tambora y todo. Y vamos a escuchar una nueva interpretación de Francisco. Por favor, adelante.
Lo que acabamos de escuchar tiene un título muy especial, se llama Ojalá que el mundo fuera perfecto. Y tengo entendido que el compositor, que es Marco B. Camacho, es su paisano, ¿no es así? Así es, Su amigo también. también. Le dedicó esta obra. Sí, me la dedicó en el año 2004 y esas piezas las estrené en Sydney, me las escribió para eso junto con un concierto de guitarra y orquesta que se llama Nubes sobre Culiacán. Es un set de 3 piezas, se titula 3 piezas para que regreses. La primera es Ojalá que el mundo fuera perfecto, la segunda Nunca te volveré a fallar y la tercera es Recuerda siempre nuestros sueños. Y todas estas piezas, pues de alguna manera tienen los títulos que ver con mi vida, ¿no? ¿Usted cree que la música tiene que ver para que el mundo sea mejor? Creo que sí. Nos hace pues sentir bien, nos transporta a lugares de calma, de alegría, nos crea emociones. Por supuesto que la música es indispensable, yo creo, para los seres humanos, ¿no? La música además nace de sus manos, en cierta forma, con la complicidad de su guitarra. Hace un momento decía usted que cada compositor tiene una voz musical. Así es. Usted tiene una gran cantidad de compositores a los que se acerca, pero solamente tiene un instrumento, que es su guitarra. ¿Cómo hace para captar, retratar la voz musical de los compositores? Bueno, casi todas estas obras, como yo no soy compositor, y la verdad es que yo respeto mucho a los compositores porque estudian muchos años, muchos más de los que uno estudia en la escuela, y bueno, hay que respetar, ¿no? Yo lo respeto mucho y no soy muy bueno para componer. Se me ocurren muchas cosas, pero me cuesta trabajo desarrollarlas. Entonces, lo que ha sucedido desde hace muchos años en mi carrera es que la mayoría de estos compositores que me han escrito obras, he trabajado con ellos. He trabajado en los títulos, en los estilos musicales que vamos a abordar durante la obra, como esto que le comentaba del rock, del jazz, del blues. O del Camino Azul en relación a su hijo. Exactamente. Y poco a poco trabajo hombro a hombro con ellos. Ellos pues tienen la amabilidad de irme mostrando los avances y así es como lo trabajamos. Comentó usted que esas composiciones cuentan de alguna manera parte de su historia. ¿Por Así qué? es. Porque, como le decía, estas obras es lo más cercano a que si yo las hubiera compuesto. ¿Por qué? Porque como trabajo tan de cerca con los autores, con los compositores, pues de alguna manera les voy narrando qué es lo que siento. Por ejemplo, este concierto de Nubes sobre Culiacán está basado, yo cuando estaba pequeño me subía con la guitarra a ensayar al techo de mi casa y pues vivo en un lugar alto en Culiacán, desde el que se ve todo Culiacán, pero además los atardeceres son muy bonitos. Entonces, esos atardeceres que veía, un poco como lilitas, rojitos, muy bonitos, como colores pastel, es por la razón por la que se llama Nubes sobre Culiacán. Y la obra, precisamente el concierto, es un concierto muy tierno, es un concierto muy bonito, muy romántico, y está basado precisamente en eso. Las palabras con que usted cuenta su historia a sus amigos compositores, ¿tienen un eco preciso en la música? Así es. ¿Sus palabras tienen la musicalidad que usted esperaba? La mayoría de las veces sí. Obviamente que pues hay veces que no alcanza uno a expresar todo lo que siente, ¿no? Por muchas razones, pero sí en general sí. ¿Hay algún sentimiento que le cueste trabajo expresar a través de la música? ¿Una Eh, parte de su historia que no quiera contar? No, en sí yo disfruto mucho el escenario. Yo ahí me siento muy feliz, ¿no? No me gusta tanto desplazarme para los viajes, pero los conciertos los disfruto mucho. Me encanta subirme al escenario, ¿no? Y pues la realidad es que ahí los que me conocen, pues a todos se les hace muy raro que yo me haya dedicado a la guitarra clásica, ¿Por qué? porque todo mi entorno pues yo creo que desde que nací, pues no tiene mucho que ver con este ambiente, ni mucho con el arte y la cultura, y mucho menos con la música clásica, ¿no? Dice usted que le gusta mucho subirse al escenario, pero de niño también le gustaba mucho subirse al techo de su casa. Y Así como es. usted no me mandó ninguna información, se la tengo que pedir ahora. ¿Exactamente qué día nació, en qué año? Yo nací el 1 de abril del año 1975 en Culiacán. ¿Sus en padres Sinaloa. a qué se dedican? Mi madre fue profesora durante más de 40 años, casi 50, 48. Y mi papá fue arquitecto y se dedicó pues toda su vida a eso. Se refiere a ellos en tiempo pasado. ¿Por Así qué? es. Lo que pasa es que ya fallecieron. Lo siento. No, no, Lo siento de verdad. ¿Su mamá llegó a ser gracias. su maestra?
Pues mi mamá fue de alguna manera mi madre y mi padre, ¿no? Y por supuesto que fui maestra en pues la mayoría de las cosas que yo soy. ¿Quién lo enseñó a leer y escribir? Creo que aprendí yo solo. Creo que aprendí yo solo y obviamente que pues mi mamá me explicaba un poquito. Y bueno, ya después pues en la escuela, ¿no? ¿Cuál fue la primera música que escuchó que lo impresionó, que cambió su mundo infantil? Porque eso nos ocurre. Sí, sabe que en Culiacán había un programa que en una estación de FM que era la única que había, el 100.1 me acuerdo, o algo así. 100.1. 100.1 FM, creo que era la única estación de FM que había. Y había un programa que se llamaba Sobremesa Musical. Pasaban música de Ray Conniff y todo este tipo de música, ¿no? Entonces, pues obviamente que me gustaba todo esto de Enrique y Ana, todas estas canciones, ¿no? De niños, pero me gustaba mucho ese programa. ¿Y le gustaba Ray Conniff? Pues fue el primer acercamiento que tuve con una música que no fue esa, que no fue la banda, que no eran las canciones que escuchaba mi mamá. Y después fui buscando más. Después vi que había otras estaciones de radio, le movía y le movía, en el AM sobre todo, y encontré estaciones de radio y empecé a escuchar música de Bach, pero yo no sabía que era de Bach. ¿En qué estación lo oyó? No recuerdo. No estaba yo muy, no sé, yo creo que tenía unos 7 años. ¿Por qué le impresionó? Eso sí se acuerda. Pues lo que pasa es que yo escuchaba muchas notas, ¿no? Lo que sí tengo claro es que era música de órgano, para órgano. Maravilloso. Y entonces me gustó mucho, pues me gustó mucho, pero yo no sabía quién la tocaba. Y así pasé muchos años de mi vida escuchando esa música, escuchando música de Bon Jovi, por ejemplo, pero siempre escuchando música clásica. El asunto es que yo no sabía quiénes eran los autores, mucho menos los intérpretes. Y por un golpe de suerte, por una de esas cuestiones que de verdad que es una cosa del destino, yo entré a la escuela de música a aprender a tocar música popular. Cuando tenía 16 años, empecé a estudiar guitarra popular. Y en una de esas tardes, como yo traía carro, que mi mamá prestaba su carrito, llevé a mis compañeros a un concierto navideño. En ese concierto navideño actuó un guitarrista clásico de Sinaloa, y pues yo nada más les iba de raite, pero siempre me quedé un ratito a escuchar. Me metí al teatro, que nunca me había metido a ese teatro. Perdón, ¿les iba a dar nada más un qué, un raite? Un aventón. Ah, un aventón, sí, es que no le había entendido bien. Es que le decimos raite, ¿no? Sí, yo sé. Y entonces resulta que escuché a ese guitarrista y en ese instante dije, yo quiero tocar la guitarra así. Y al otro día ya estaba diciendo, ¿sabe qué? Yo quiero estudiar con usted. Y a partir de ahí estudié pocos meses, me vine aquí a la Ciudad de México, entré a la Escuela Nacional de Música. ¿Cuántos meses? En Culiacán estudié, yo creo que no más de 4 meses guitarra clásica, que en realidad pues eso es nada, ¿no? ¿Con qué guitarra? ¿Tenía una? Con una guitarra marca Tres Pinos, las típicas guitarras, importante. ¿no? Sí, que de hecho la tengo todavía la guitarra. ¿Y qué tal? No, pues ahí está todavía entera. No sé cómo se escucha, pues hace mucho que no la toco, ¿no? Pero dice usted la marca como si la conociéramos. ¿Qué quiere decir Tres Pinos? Es una marca... Sí, es una marca que pues venden, es como muy popular. ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuánto puede costar una Tres Pinos? Pues ahorita no tengo idea, ¿no? Pero me ese acuerdo momento, que en aquel momento costó como 100 pesos. ¿Con método y todo? ¿Sin método? No, hombre, ponía la pura guitarra, sin estuche ni nada, ¿no? Sin estuche ni nada, se le iba a su casa y empezó a tocar. Sí, empecé a aprender, entré a estudiar a la escuela de música allá en Culiacán, guitarra popular. Y bueno, como le digo, fue un golpe de suerte, porque yo tenía ya iba a cumplir el primer semestre en la escuela, y llevaba solfeo y todo, pero estudiaba música popular. ¿Qué cree? Corte. Sí, ya lo sabía. A usted se lo dijeron, ¿verdad? Seguimos conversando con un extraordinario guitarrista mexicano. Nos da mucho gusto que esté con nosotros y que nos esté acercando a un tipo de música que a lo mejor no habíamos escuchado.
Por lo pronto, lo que sí oigo y con mucha atención y agradecimiento es la voz de ustedes. Lourdes Muñoz dice, como siempre, felicitaciones a Cristina Pacheco por el extraordinario invitado que toca muy bonito. Muchas felicidades por el programa. Erandi Cedeño, hablo para felicitar a la señora Pacheco por su programa y a Francisco porque toca muy bonito la guitarra. Me gusta ver Calalonce. Quiero felicitar a Cristina Pacheco por su libro El sueño de las hormigas. Muchas gracias, señora. En efecto, es un cuento infantil y le agradezco mucho que le haya puesto atención. La señora Cárdenas, me gustaría saber dónde tomó la técnica para tocar de esta manera Francisco y cómo cuida sus manos después de dar tantos conciertos. Bueno, pues ahorita le vamos a preguntar todo eso. Por lo pronto, vamos a escucharlo interpretar una canción de cuna. Por favor, permanezca en ese lugar porque tiene usted un mensaje. A ver, dice Luis Pérez, ojalá pudiera tener en su repertorio algo de danza argentina o la danza húngara. Me gustaría mucho que nos deleitara, aunque fuera con un pedacito. Le mandamos muchos saludos desde Torreón. ¿Qué dice, Francisco? Pues, no sé, podría tocar un poquito de... ¿Sí?
de música de la Argentina. Es para usted, don Luis Pérez, y para todos nuestros amigos que nos escuchan. Adelante, por favor. Gracias. Don Luis, le agradezco la llamada. Gracias a eso pudimos escuchar un poquito más de las interpretaciones de Francisco. Alfonso Peral, veo a Francisco y Vibriesca y comenta que le gusta el rock como gusto personal y si nos podría complacer con la canción de Michelle de los Beatles. Muy bonito programa, felicidades. ¿Le gustan los Beatles? Sí, en general me gusta una amplitud, ¿no? Muy grande de grupos, intérpretes y demás. Pink Floyd. También algunas canciones, pero sobre todo me gusta mucho, obviamente pues es mi época de joven, de más joven. Me gusta mucho, por ejemplo, música de Bon Jovi, de Metallica, de Poison, de ese tipo de grupos de los años 80. Que es todo lo contrario del tipo de música que usted interpreta. Así es. Sí, y le digo, como le comentaba antes y al público, pues la mayoría de mis amigos, o todos mis amigos, mi familia incluso, mis primos, mis tíos, se les hace raro todavía, les extraña mucho verme tocando esa música, ¿no? Todavía no les cae el 20, ¿no? Totalmente, porque pues siempre desde niño, siempre con estos grupos, con el rock, los discos y todas estas cosas, y bueno. ¿Llegó a formar parte de un conjunto de rock? No, precisamente por eso empecé a estudiar guitarra, y mi intención era entrar a un taller de jazz que había ahí en Culiacán, y bueno, el primer paso pues era aprender música popular, ¿no? Empezar un poco con esto, y la guitarra eléctrica un poquito, y en ese proceso estaba cuando me encontré con este golpe de suerte que comentaba de ver a alguien interpretar música clásica con la guitarra, con la técnica de la guitarra clásica, y pues me impresionó demasiado y hasta la fecha pues aquí estoy. ¡Qué maravilla! ¿Vino a la Ciudad de México con ánimo de entrar en el conservatorio, en la Escuela Nacional de Música? A la Escuela Nacional de Música. A la Escuela Nacional de Música vine pues en el año 94, un año después de que salí de la preparatoria. ¿Había estado antes en la Ciudad de México o no? Pues solamente de vacaciones con mis padres, ¿no? Pero solo jamás. Y bueno, aquí viví durante 6 años. Luego regresé a Culiacán porque me tocó una huelga bastante prolongada del UNAM, y después regresé otra vez para acá, y fue en ese momento cuando empezó mi carrera de conciertos, precisamente. El primer concierto, ¿cómo fue? Debe ser inolvidable. Pues fue en Ciudad Obregón. Sí. Fue en el auditorio de una biblioteca que hasta la fecha todavía no me acuerdo el nombre de lo nervioso que estaba. Y por supuesto que fue una gran experiencia, ¿no? O sea, nunca, vamos... Pero esto era el año que sería 2000. Esto fue el 4 de diciembre del año 2000. Así es. ¿Qué le dijeron? ¿Cuánto tiempo iba a tocar? ¿Con quién iba a tocar? ¿Vio el escenario antes? Nada. Me invitaron a tocar porque iba yo a hacer una serie de conciertos en Sonora, que Sonora es como mi segundo estado. Sí. Y Tamaulipas también, y Yucatán. Iba a hacer una serie de 7 conciertos en municipios de Sonora, en ciudades de Sonora, y eso fue lo que provocó
que iniciaran todas estas giras, porque esos 7 conciertos fuera de mi estado provocaron que hubiera oportunidades para mí en mi estado, y después provocaron esos 14 conciertos que di en el mes de diciembre, seguiditos todos los días, que en febrero del año siguiente tuviera la oportunidad de tocar por todo el estado de Baja California Sur. Y bueno, obviamente después se vino todo Tamaulipas, después toda lo que es la península de Yucatán, todo Quintana Roo, Yucatán, Campeche, y eso fue lo que dio inicio a todo esto. ¿Tenía un repertorio para cada lugar? No, era uno nada más. ¿Cuál sería su primer programa? El primer programa era una obra de Richard Charlton que se llama Cloud Forms, o Formas de Nubes. Eran unas obras del maestro García de León, son 5 piezas. Era una suite de Bach, que se llama, le decimos los guitarristas, Preludio Fuga Allegro, la suite 998. Y si no me falla la memoria, había algo de música española, con la obra Madroños, que la estaba preparando yo para un concurso de guitarra de Paracho. ¿Y ganó el concurso, por cierto? No, es que esa es una de las características o peculiaridades, ¿no?, de mi carrera, que es que ya no tuve yo oportunidad de ir a concursos, porque, como le digo, me estaba preparando para ir a un concurso, y en ese momento empecé a tocar. Entonces, fueron tantos conciertos en tan poco tiempo. En un semestre di, si no me falla la memoria, son 38 conciertos de esa primera gira. Y en la segunda ya eran 73, y en la tercera 103, entonces ya no me daba tiempo absolutamente de nada. Y pues ya después los concursos ya no eran pues para lo que obviamente nos ayudan a los concertistas, ¿no?, que es para conseguir oportunidades, darnos a conocer. Hay un concierto de Paganini, que es el concierto número 1, creo, del cual se ha hecho un arreglo para guitarra, y es una especie de prueba para los guitarristas. Sí, ¿usted lo toca? No, nunca. Tocaba un capricho de Paganini, bueno, 2 tocaba, pero nunca los toqué en concierto. Hay mucha música que estudié cuando estaba en la escuela, mucha música de Agustín Barrios, por ejemplo. ¿Barrios Mangorés? De Mangorés, sí. Estudié casi todo su repertorio para guitarra, por ejemplo, la música de Héctor Villalobos. En aquel momento en este momento estudié llega todo. El corte. Bueno, ahora no se lo dijeron, se lo digo yo. Conversando con nuestro invitado de lujo y con ustedes que nos acompañan a través de nuestras líneas telefónicas. La señora Graciela Gallardo de Inclán dice: sin conocer a la señora Pacheco, la quiero mucho. Le agradezco por sus programas, por todo lo que nos da y por este excelente guitarrista. Doña Graciela, ¿sabe qué? Me llevo la llamada, no se la voy a dar a Francisco, es mi regalo de Navidad, Francisco, lo siento. Olga Cervantes, es un placer disfrutar de los interesantes y maravillosos programas de Cristina Pacheco. La felicito y le agradezco mucho por su invitado de hoy. Laura Flores, qué belleza de programa. Me gustaría que Francisco Ibriesca nos platique acerca de la música barroca para entenderla un poquito más. Bueno, vamos a escucharlo un poquito más en Un rojo y negro del compositor Máximo Diego Pujol. Él es argentino. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Aquí ha llegado una llamada preciosa de la señora Marta Briviesca. Es muy larga, se la voy a pasar a Francisco, por supuesto, pero dice algo precioso. Dice que se ha complicado un poco este apellido. Dice, el señor toca precioso. Mi abuelo también se llamaba Francisco Briviesca, de música clásica, nada más que no se dedicó así de forma profesional. Se las tocaba únicamente a sus hijos. Son de esas historias familiares preciosas, donde se forma una orquesta o donde la sala se convierte, la sala de la casa se convierte en sala de conciertos. Una llamada realmente preciosa, Francisco. Carmen García, felicito a la señora Pacheco por su programa y me gustaría saber si Francisco Briviesca tiene discos grabados. No tiene. No, fíjese que no, igual, a mí me han tocado muchas coyunturas en mi carrera, tanto aquí a nivel nacional, en el país, como cambios, por ejemplo, dentro de la industria discográfica. Y me tocó un momento donde cambió todo esto de las disqueras por la cuestión de Internet, la distribución sobre todo, ¿no? Y ya pasó de ser algo que era muy relevante en un principio para mí, a ya no serlo tanto, porque pues obviamente grabé un disco, todo esto, que se llamaba Elegía, y el disco pues no, vamos, no iba a tener la distribución, la venta, y para lo que yo había grabado el disco, pues ya no era lo que yo necesitaba que el disco me diera para mi carrera. Entonces, de alguna manera, pues sí lo distribuimos en los conciertos y todo, se lo regalo a la gente, y bueno, están las obras, ¿no? Como me las piden y se las mandamos, Sí, todo Francisco, esto, ¿no? pero yo pienso que debería tener usted, Claro. no un álbum, sino muchos, porque de esa manera podríamos tener el placer de escucharlo siempre que quisiéramos, porque no todos vamos a poder ir a sus conciertos y demás. Carmen García ya nos hizo la llamada, muchas gracias. Marcelina Barraza, felicito a la señora Pacheco, no me pierdo sus programas. Muchas gracias, señora. ¿Cuántos años tiene la trayectoria de Francisco? Poquitos. Pues 15 años. 15 nada más. Sí. 15 implican, es un juego lo que estoy haciendo con usted, pero ¿cuántas horas en el escenario y cuántas estudiando sin que nadie lo escuche? Pues ha ido cambiando también ese proceso, ¿no? Obviamente cuando tú estás mucho sobre el escenario, maduras mucho en muchos sentidos, ¿no? En tu estudio, en tu concentración, por ejemplo, a la hora de tocar, y vas, de alguna manera ya no requieres tanto tiempo para aprenderte una obra, para delimitar ciertas cosas que quieres decir, digamos, con unos fraseos y demás, ¿no? Con la interpretación musical. Entonces, antes, pues cuando estudiaba 12 horas, mínimamente 8 horas diarias, ¿no? Y después siguió eso de estudiar 8 horas diarias, 5 horas diarias. Y ahora, bueno, básicamente pues estudio mínimamente mis 4 horas, 5 horas. Y bueno, atiendo otras cosas propias de mi carrera que también me demandan mucho tiempo y dedico mucho tiempo a mi familia sobre todo. Que es maravilloso, por supuesto. Es. ¿Tiene usted otra actividad aparte de la música? No, mi única actividad es dar conciertos y bueno, ahora estoy intentando involucrarme en enseñar un poco porque antes daba muchas conferencias además de los conciertos porque resulta que con el paso del tiempo y la forma en que están estructuradas las giras y por tanto concierto aquí y allá en todas partes, a muchos estudiantes del país y de fuera del país les intrigaba mucho cómo había hecho la carrera, entendiendo que no tenía un respaldo, digamos, de alguna institución en específico, ¿no? Yo creo que la ha hecho en el escenario, Algo o mejor por dicho, ahí en va. los escenarios. Así es, y tocando puertas, como todos, ¿no? Partiendo siempre desde la humildad, ¿no? Que creo que es algo importante que debemos de tener en estas profesiones, ¿no? La sensibilidad, la humildad, y estar conscientes, pues, obviamente, de quiénes somos, lo que hacemos y tener responsabilidad sobre ello. Se nos está yendo el tiempo y estábamos hablando usted y yo hace un momentito de los conciertos para violín que ahora se pueden tocar en guitarra. Por ejemplo, yo le mencioné mencionábamos el de Vivaldi, por ejemplo, sí, que también se puede tocar ya en guitarra y usted me decía que la tecnología les permite ahora a los músicos interpretar muchas más cosas. Bueno, ¿por qué? más bien, yo hablaba de la técnica. Ahora la técnica, cada vez... La técnica, no la Sí, tecnología. la técnica para Sí. interpretar la guitarra, ¿no? Ahora, bueno, vemos jóvenes, cuando yo entré, por ejemplo, a la Escuela Nacional de Música, las piezas que me pedían, ¿no?, para entrar para el examen, pues obviamente ahora las tocan jóvenes de 15 años, yo tenía 19.
Entonces, la técnica ha ido avanzando tanto en la guitarra. En tanto el aprendizaje, México. dice usted. Sí, sí, en los métodos, todo esto en la enseñanza. Pero no debe haber un proceso natural. Sí, Digo, pero si usted lo tocaba ese repertorio a los 18 años, es porque así debía ser. en aquel momento. Ahora hay nuevos métodos, por ejemplo, la posición de la guitarra, de aquel entonces, cuando yo empecé a tocar, cambió mucho. ¿En No qué existían, por ejemplo, tocábamos obviamente con el banquito de pie, pero la guitarra nos quedaba abajo, ¿no? Obviamente, y buscábamos de alguna manera que no se nos resbalara. Sí. Era un problema. Sí. Después viene una búsqueda tanto de los guitarristas, los pedagogos, los constructores, gente que ama la guitarra, y empezaron a diseñar dispositivos, como el que está pegado en la guitarra, que nosotros les decimos prótesis o extensiones. Y eso, extensiones mejor. Digamos, entonces, eso nos permite tener un ángulo mayor de la guitarra, que quede más en una posición, digamos, como de cello. Y entonces eso, por ejemplo, ¿no? Esa evolución de la posición es gracias a ese tipo de aditamentos. Sí, y escuché demás, el ¿no? otro día justamente en uno de estos programas que oigo en la noche, de que un compañero de usted, guitarrista, decía, es que el banquito era incomodísimo. Sí, cansa mucho. Es muy cansado, Sí. entonces han inventado los mismos músicos formas de apoyarse mejor. Así es, y de evolucionar. Y eso pues te hizo evolucionar muchas cosas. El acerca de la instrumento técnica. ha evolucionado también. Ha evolucionado también. Algunos constructores añaden cierto tipo de dispositivos como Nomex, que se utilizaba en cosas de la ¿Usted NASA. ha diseñado una guitarra? No, nunca, nunca. Me han hecho guitarras, obviamente bajo mis especificaciones, pero no, hacer una guitarra es un arte, una artesanía. Es algo maravilloso. Claro. ¿De qué laudero le gustaría tener una guitarra? Pues ahora tengo, por ejemplo, esta guitarra me encanta, ¿no? Me gustan mucho las guitarras de arce, de esa madera. Pues tengo una guitarra del que yo quería tenerla, ¿no? Y bueno, pues ¿De quién es esa persona? Tengo guitarras, por ejemplo, de varias maderas, tengo guitarras de Gioacchino Giussani, ¿Cuántas guitarras italianos. tiene? Tenía 7. ¿Y qué pasó? Pues una se la di a un alumno, precisamente porque lo vi que tenía muchas ganas. No vaya a de salir regalarla a 3 adelante. picos, ¿eh? No, esa ahí está todavía. Esa la Y- tiene que guardar como un recuerdo precioso. se la di de alguna manera, porque es un muchacho que desde que entró Qué bonito. conmigo, él me dijo, yo quiero irme a estudiar, si me puede ayudar. Y bueno, Usted se hay va a que ayudar. estudiar y yo me tengo que ir del programa, ya terminó. Fue un placer, Francisco, conocerlo, mucho gusto me dio oírlo, fue un deleite, de verdad, fue usted muy generoso, muchas gracias. Y bueno, a nuestros amigos, ¿qué les voy a decir? Le agradezco como siempre su presencia, su constancia, su voz a través de nuestras líneas telefónicas. Le doy sus llamadas, pero me quedo con esta, de la señora Graciela, Muchas gracias. porque de verdad es una especie de regalo muy hermoso, un regalo de Navidad. ¿Qué le parece si nos vemos el próximo viernes aquí para seguir conversando? ¿De acuerdo? Hasta entonces. Buenas noches.